Hola gente linda, soy Shio y hoy es miércoles 10 de junio de 2020. No tengo ni la más remota idea de cuántos días llevo en cuarentena. Creo que ya voy a llegar a los 90, pero bueno, ya mejor no hablemos de esas cosas. Este es un video acerca porque no me gusta la cultura de la cancelación. Y eso no quiere decir que considere que no tenemos un problema acerca de qué hacemos con aquellas personas que de alguna manera generan un producto cultural importante y sin embargo incurren en prácticas que consideramos cuestionables. Entonces voy a decir por qué no me gusta la cultura de la cancelación y cómo yo en lo particular manejo estas cosas. Habiendo dicho eso, sí quiero decir una cosa y es que a ver, yo no sé cuál es el promedio de edad de quienes me miran, pero voy a hacer una confesión. Y es que yo realmente no sabía que existía la cultura de la cancelación hasta hace muy poco. Y luego oía que decían que fulanito o perenganita estaban canceladas. Y yo me quedaba así, canceladas, pues tendrían un show de televisión, una columna o algo, ¿no? Yo no cachaba el sentido del término. Y realmente ha sido hasta hace bien poco, cuando de plano se volvieron debates tuiteros, youtuberos bien fuertes, que dije, ya entendí de qué va esto. Pero bueno, yo la verdad es que no era familiar con esta cultura de la cancelación y no me encanta. Y no me encanta y la razón por la que no me encanta es porque siento que nos arrastra de pronto a una heteronomía muy impresionante. ¿A qué me refiero con esto? A mí me impresiona, por ejemplo, que la cultura de la cancelación genera estas guerras acerca de si cierto grupo social canceló a cierta persona. Porque, por ejemplo, ahora lo hemos estado viendo con las declaraciones que hizo J.K. Rowling sobre las personas trans y que generaron una vez más una enorme discusión porque hubo un enorme sector, no solo la población trans, sino un enorme sector que salió a decir que debía estar cancelada. Y otro sector salió a decir, ustedes no cancelan a todos los misóginos, no cancelan a los racistas, no cancelan a los pedófilos. Gente diciendo, ustedes no han cancelado a Woody Allen, ustedes no han cancelado a Borges, ustedes no han cancelado a Neruda, ustedes no han cancelado. Dice, y como no cancelan hombres, entonces esto es misoginia. Y a mí lo que me sorprende es precisamente este mal síntoma de la cultura de la cancelación, donde terminas por desplazar la cuestión de si un acto es reprobable o no, de si un acto te parece moralmente reprochable o no. Y eso lo dejas de hacer y empiezas a discutir la coherencia o consistencia de las moralidades ajenas. Y lo peor es que eso termina condicionando tu propia moralidad. Y eso me parece lo más nocivo de la cultura de la cancelación. O sea, yo quiero dar un ejemplo. A mí me parece moralmente reprobable la misoginia. Y me parece moralmente reprobable la transfobia. Y yo jamás consideraría aceptable tener una posición donde yo diga, yo no voy a condenar la misoginia hasta que ustedes no condenen la transfobia. En parte porque me afectan las dos, pero vamos a poner otro ejemplo. En este país yo no soy considerada una persona racializada. Si yo llegara y dijera, yo no voy a condenar el racismo hasta que ustedes no condenen la transfobia, entonces estaría anulando mi propia práctica ética. Y lo que quiero decir es, a ver, si el resto de la humanidad es una cínica, desvergonzada, hipócrita, que usa la moral estratégicamente para atacar a aquellas voces que no le gustan, mal por toda la humanidad. Si yo uso eso para usar a conveniencia mi propio juicio moral, entonces me he convertido en una persona heterónoma y gobernada por la circunstancia cuyo criterio moral es nulo. Y eso a mí me parece muy negativo y no me parece deseable. Por eso digo que la cultura de la cancelación paradójicamente nos aleja de discutir lo que pasó
y de cómo abordar precisamente la pregunta de qué hacemos con aquellas personas que generan un producto cultural que consideramos importante y que sin embargo han incurrido en prácticas que no nos gustan. Y a veces la cultura de la cancelación nos aleja de esa pregunta que es central y nos pone en una posición donde nuestra moral termina condicionada al grado de coherencia política o coherencia ética de los demás. Y eso termina por anular nuestra propia práctica ética. Y me parece muy negativo y me parece tremendamente desafortunado hacer eso. Y veo que en Twitter, veo que en YouTube pasa un montón esto. De un montón de gente que dice, yo no voy a condenar este hecho porque ustedes están avanzando una agenda política detrás de una agenda aparentemente moral. A ver, es que esto puede pasar. Yo creo que lo mejor sería decir, a ver, yo desde la primera persona considero reprochable tanto la misoginia, la transfobia y el racismo. Y considero igualmente reprochable la instrumentalización de estas luchas para golpear selectivamente a ciertas voces. Y eso lo podemos decir. Pero también tenemos que decir, pero no voy a permitir que la moral de otras personas, cuando se instrumentaliza, cuando muestra que es inconsistente o cuando hay una clara y abierta hipocresía, me lleve a mí a incurrir en esas mismas prácticas morales. Y sí creo que un problema de la práctica de la cancelación es que está desembocando en un marcador. Y esto de nuevo es terrible. Empezamos a hacer un marcador acerca de quién ha cancelado a quién para ver si su grupo merece el apoyo cuando su grupo recibe una injusticia. Y esto nos convierte a todos en inmorales. Y eso a mí no me gusta. Ahora, ya me quejé. ¿Cómo creo yo que debemos abordar esto? Esto no es un problema menor. De hecho, en filosofía tenemos esta bronca. Tenemos esta bronca con personajes como Heidegger, tenemos esta bronca con personajes como Althusser, que me queda claro que la filosofía del siglo XX y la teoría del siglo XX no se puede leer si sacamos a Heidegger y Althusser. ¿Qué hacemos entonces? A ver, yo por ahí recuerdo hace muchísimos años, y no me pregunten dónde, que en algún momento Bertrand Russell se planteó un dilema moral muy importante y era, ¿qué vamos a hacer con toda la ciencia que generó la ciencia nazi? O sea, esto no es una bromita, esto no. Estamos hablando de la ciencia del Holocausto. ¿Qué vamos a hacer con ese saber? O sea, la cultura de la cancelación no se le acerca a esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer con ese saber? Ese saber puede hoy salvar vidas. Ese saber puede hoy ser usado. Pero este saber se construyó literalmente sobre un genocidio. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la decisión moralmente correcta? Ahora, yo no tengo una respuesta. La de Bertrand Russell, que creo recordar, y es de memoria, así que tampoco me crean. Esto, Google it. Lo que yo creo recordar que decía era algo así como, si tiramos este conocimiento a la basura, ni vamos a ayudar a la gente que podría haber sido ayudada, ni honraremos las muertes que costó su producción. Y al usarlo, no estamos legitimando la manera en la que se generó. Al usarlo, podemos abiertamente decir, el mecanismo que lo generó fue inaceptable. Pero tirar este conocimiento a la basura implica hacer que esas muertes fueran aún más en vano de lo que ya fue. Me queda claro que si hacemos un simposio de ética, nos vamos a pelear por esta respuesta. Pero me parece una respuesta por lo menos interesante como un punto de partida. De decir, bueno, ante algo que es producido por un sujeto nefasto, ¿qué hacemos? Quizás entendemos que sigue siendo parte del legado humano. Y quizás lo que tenemos que hacer es visibilizar eso. Yo, por ejemplo, podría pensar, en el caso particular de Althusser y de Heidegger, puedo pensar en un cuento. Es una cosa muy rara ese cuento.
porque son unas cartas ficticias que nunca existieron y que un escritor argentino inventó. Y es la carta que Hannah Arendt nunca le escribió a Heidegger. Y es una carta ficticia, donde Hannah Arendt, dentro de la ficción, le recrimina. ¿Cómo te pudiste prestar a eso? Y yo, por ejemplo, creo que sería más iluminador leer una obra así que dejar de leer a Heidegger. Porque si tú dejas de leer a Heidegger, hay cosas dentro de la tradición hermenéutica, o dentro del existencialismo, o dentro de la filosofía continental del siglo XX que no tienen sentido. O sea, no puedes dejar de pasar por ahí. Y la pregunta es, ¿cómo paso por ahí? Yo no estoy esperando que estén de acuerdo conmigo. Esta es una sugerencia mía. Y es, si pasamos por ahí, porque tenemos que pasar por ahí, no omitamos lo que pasó. Discutamos lo que pasó. Y en el libro de la carta que Hannah Arendt nunca le escribió a Heidegger, se problematiza eso. Y se problematiza su misma filosofía. Porque es así. Te puedo leer éticamente después de lo que hiciste. Pienso, por ejemplo, en el caso de Althusser, que Fanny del Río, que tiene este libro de Las filósofas tienen la palabra, tiene ahí una entrevista con una filósofa mexicana que conoció en su momento a Althusser, y donde esta propia filósofa cuenta cómo entendía Althusser lo que hizo con su esposa. Y dice, yo, en la entrevista, la filósofa narra que Althusser le decía, yo enloquecí, lo que hice fue atroz, enloquecí. Entonces, creo que textos como estos nos ayudan a pasar por obras irrenunciables que tenemos que leer, pero que nos ayudan a hacer un planteamiento mucho más complicado que decir no lo voy a leer. Porque en el no voy a leer pasan una serie de puntos ciegos, y es que a veces ni te enteras de lo que pasó, no te enteras bien de lo que pasó. Y a veces le das la vuelta a una discusión muy profunda. Y ahí nada más piensen en la frase Walter Benjamin. Todo documento humano, que es un documento de alguna manera de luz, de pensamiento, de ilustración, es también un documento de barbarie. Y esto no es una metáfora. Y la pregunta entonces es, ¿cómo te apropias de un legado de pensamiento que tiene sangre mezclada en la tinta? Y quizás la mejor manera de hacerlo es problematizándolo, no dejando de leer esos productos culturales. Y alguien me va a decir, oye, pero no compares Ser y Tiempo o para leer El Capital con literatura menor, ¿no? Va, pero para una generación ciertas obras son fundamentales. Para una generación entera, su niñez no se entiende sin pasar por allí. Y creo que entonces la mejor manera es que discutamos qué vamos a hacer con los legados que tenemos, ¿no? Yo en lo particular, intento, no voy a decir que siempre lo consigo porque no es verdad, intento que mis juicios ni sean sumarios, porque ni soy jueza, ni soy infalible, que intento reconocer, por ejemplo, que a veces la gente se equivoca pero cambia de opinión, pero sobre todo una de las cosas que intento es que mis juicios sean míos, que no estén en función de la opinión de nadie ni de la coherencia de otro. Si el resto de la humanidad instrumentaliza sus juicios morales, haya el resto de la humanidad. Yo por lo menos intento ser coherente. No sé si lo consiga, pero bueno, nos vemos en una semana. Bye bye.